¿Alguna vez viste a alguien tan arrogante que cree que puede pisotear a cualquiera solo porque tiene dinero? Eso fue exactamente lo que hizo un multimillonario con un simple portero. Lo ignoró, lo despreció, lo trató como si no existiera. Pero lo que nunca imaginó es que ese mismo hombre, el que abría puertas y recogía paquetes, acabaría firmando un contrato que lo pondría de rodillas. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿qué vale más en la vida? ¿La humildad o la riqueza? Escribe tu respuesta porque quiero leerla. Dale like si crees que la arrogancia siempre recibe su castigo. Y suscríbete para no perderte más historias donde los poderosos caen de la forma más inesperada. El rascacielos donde trabajaba el portero era símbolo de poder. Vidrios que reflejaban el cielo, mármol en cada esquina, un lobby con olor a lujo. Allí llegaban ejecutivos, inversionistas y de vez en cuando celebridades. Y en medio de ese escenario, invisible para la mayoría, estaba él, un portero de uniforme azul, siempre puntual, siempre discreto, siempre con la misma sonrisa que nadie parecía notar. Cada mañana abría puertas, saludaba con un buenos días que rara vez recibía respuesta, y acomodaba paquetes con una paciencia infinita. Para la mayoría era solo parte del mobiliario. Para el multimillonario era menos que eso, una sombra sin importancia. El millonario era dueño de varias oficinas en el edificio. Llegaba en autos de lujo, rodeado de asistentes que corrían para satisfacer cualquier capricho. Cada vez que cruzaba el lobby, miraba al portero sin verlo realmente. No respondía a sus saludos, no agradecía sus gestos. En su mente, la diferencia de mundos era demasiado grande como para perder un segundo en reconocerlo. Una tarde, ocurrió la primera chispa. El portero, como siempre, sostuvo la puerta para que el millonario entrara cargando su portafolio. El hombre pasó sin siquiera mirarlo. Pero ese día, tal vez por cansancio o por simple soberbia, murmuró en voz alta. ¡Qué ironía! Algunos pasan la vida abriendo puertas y nunca se atreven a cruzarlas. Los socios que lo acompañaban rieron. El portero no dijo nada. Bajó la mirada y volvió a su puesto. No necesitaba responder. Estaba acostumbrado a ese tipo de desprecio. Pero lo que el millonario no sabía es que esa misma frase lo perseguiría pronto. Con el paso de los días, la arrogancia del magnate se volvió más evidente. Usaba al portero como blanco de comentarios crueles. Si al menos supieras idiomas, podrías trabajar en algo más digno. Le soltó un día frente a sus invitados. ¿Qué sabes tú de contratos?, se burló en otra ocasión. Con suerte entiendes los letreros de la calle. El portero seguía en silencio. Observaba, escuchaba y esperaba. Lo que nadie sabía es que detrás de ese uniforme había una historia diferente. Años de estudio interrumpidos, sacrificios por mantener a su familia y una preparación que había quedado escondida bajo la necesidad de un trabajo estable. Mientras el millonario se regodeaba en su poder, el portero llevaba una doble vida. Por las noches, en una pequeña oficina prestada, se dedicaba a revisar documentos, a leer sobre leyes y a perfeccionar un proyecto personal que, un día, solo él lo sabía, cambiaría su destino. El punto de quiebre llegó una mañana gris. El millonario, eufórico por cerrar una supuesta negociación millonaria, pasó frente al portero y arrojó sobre el mostrador un envolto doblado. «Mira, para que sepas lo que nunca vas a entender. Un contrato real», dijo con sarcasmo. El portero lo recogió con calma. Lo observó unos segundos y guardó silencio. Nadie imaginó que ese simple gesto sería el inicio de la caída del hombre más poderoso del edificio. Porque dentro de ese envolto no solo había un contrato, también había un error fatal, una cláusula que nadie había notado y que pronto revelaría que el portero ignorado no era tan invisible como creía. El multimillonario, sin saberlo, había abierto la puerta a su propia humillación. El portero sostuvo el sobre durante varios segundos. No mostró sorpresa ni enojo. Simplemente lo guardó en su casillero y siguió con su rutina. Abría puertas, acomodaba correspondencia, saludaba a los visitantes. Pero por dentro sabía que ese contrato contenía algo más. Esa misma noche, en la mesa de su cocina, lo desplegó con cuidado. Sus ojos repasaron cada línea con paciencia de relojero. Había pasado años aprendiendo a leer contratos por cuenta propia. Había estudiado manuales, asistido a clases nocturnas y trabajado con abogados que le enseñaban a cambio de pequeños favores. No era un experto oficial, pero su disciplina le daba ventaja. Y ahí estaba, en la página 15, una cláusula redactada de manera confusa, casi invisible, pero con consecuencias gigantescas. En caso de incumplimiento de entrega,
La otra parte no solo podía exigir indemnización, sino también adquirir participación accionaria. El mismo error que en silencio había derrumbado a otros empresarios estaba ahí, enterrado como dinamita bajo la firma del multimillonario. El portero cerró el contrato y respiró hondo. No lo había buscado, pero el destino había puesto en sus manos la llave para derribar al hombre que lo había despreciado tantas veces. Días después, el millonario convocó una reunión en el lobby del edificio. Iba a firmar públicamente la alianza que, según él, multiplicaría su fortuna. Invitó a socios, periodistas y hasta políticos. Quería que todos fueran testigos de su nuevo triunfo. El lobby brillaba con flashes de cámaras y murmullos de expectación. El portero estaba en su puesto, invisible como siempre. Pero esta vez llevaba consigo el contrato, cuidadosamente revisado, con anotaciones en los márgenes. Cuando llegó el momento de la firma, el representante de la otra empresa pidió que se leyera en voz alta el documento final. El millonario sonrió con suficiencia y, confiado, buscó al portero solo para volver a humillarlo. ¿Ves esto? Esto es poder. Tú jamás entenderías estas páginas aunque las tuvieras frente a los ojos. El portero dio un paso al frente. Por primera vez no bajó la mirada. Sacó el contrato de su chaqueta y lo sostuvo firme. Con todo respeto, señor, creo que sí lo entiendo. Y hay algo que todos aquí deberían escuchar antes de que lo firme. El silencio se apoderó del salón. Los socios lo miraron incrédulos, los periodistas acercaron sus grabadoras y el multimillonario estalló en una risa forzada. ¿Tú? ¿Un portero va a darme lecciones de negocios? El portero no se dejó intimidar. Abrió el contrato y leyó en voz alta la cláusula maldita. Explicó sus consecuencias con calma, demostrando un conocimiento que nadie esperaba. Los inversionistas palidecieron. El representante de la otra empresa sonrió satisfecho. Y el multimillonario quedó petrificado. Las cámaras captaron cada gesto. La soberbia se le derritió en el rostro como cera al fuego. Intentó replicar, pero su voz temblaba. Sus socios lo miraban con desaprobación. El contrato, que debía ser su triunfo, se había convertido en su condena pública. El portero cerró el documento y lo colocó sobre la mesa. Abrir puertas no es un trabajo menor, pero leer lo que otros no ven, eso puede cambiar destinos. El estallido de aplausos fue inmediato. Los periodistas narraban en vivo la escena. Un multimillonario humillado por el hombre al que había ignorado durante años. El contrato fue detenido, los inversionistas se retiraron y el magnato quedó solo frente a su vergüenza. En las siguientes semanas la noticia recorrió medios y redes sociales. El portero que detuvo al millonario, titularon algunos. La lección de humildad más cara del año, escribieron otros. El magnato perdió prestigio y varios socios se alejaron de sus negocios. El portero, en cambio, se convirtió en símbolo de que el conocimiento y la paciencia pueden más que cualquier fortuna. Nunca buscó fama ni dinero con lo ocurrido. Siguió en su puesto, saludando, abriendo puertas, manteniendo la misma rutina. Pero ahora todos lo miraban de otra forma. Nadie lo volvía a ignorar. Y el multimillonario, cada vez que pasaba frente a él, bajaba la cabeza. Porque había quedado claro, aquel portero invisible era el hombre que, con una sola cláusula, lo había hecho temblar. Y ahora quiero preguntarte a ti, si hubieras sido ese portero, ¿habrías revelado la cláusula frente a todos o habrías guardado silencio para no enfrentarte al poderoso? Escribe tu respuesta en los comentarios porque quiero leerla. Dale like si crees que la humildad y el conocimiento siempre vencen a la soberbia. Y suscríbete para no perderte más historias donde los intocables descubren que su mayor enemigo no es otro millonario, sino la verdad que nunca quisieron ver.